Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar nuestra navegación. Para el día, me parece que para el día 1 de octubre, también la fecha de lo que es la entrega de la tarea 3. Entonces, estaba para este fin de semana. También para la fecha de esa que está ahorita de docente. Nos revisen los siguientes de la tarea. ¿Ya empezaron a hacer la tarea? Sí, mañana. Ok, entonces hay una modificación. Tienen una semana adicional. Entonces revisen la modificación de la tarea número 3. Básicamente es un cambio en la estructura. Así que va a ser una estructura nueva. Vamos a continuar hablando de cargas, específicamente hablando de lo que serían las cargas por efecto del CRIP, el asentamiento, el postensionamiento, y de ahí vamos a hablar un poquito acerca de lo que sería la filosofía de diseño que vamos a tener para puentes. ¿Listo? Entonces, primero vamos a empezar con lo que se conoce como el flujo plástico o CRIP. ¿Qué es la carga que vamos a tener con las siglas de Schwerer? Listo, ¿no sonó? Ah, es que siempre no suena, ¿no? Ah, no, ahí sí. Ok. ¿Listo? Entonces, en las cargas por CRIP, resulta que el CRIP, ¿sí? Es un fenómeno que produce deformaciones a través del tiempo, más allá de las deformaciones elásticas. ¿Listo? ¿Alguien está entrando? ¿Cristian? Sí. Ok. ¿Listo? Entonces, es una deformación adicional. Ahora, cuando hablamos del CRIP, pues se produce en materiales frágiles. Y vamos a decir que en este caso, pues, como el hormigón, ya sea post o pretensado, ¿no? O reforzado, inclusive.
¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, específicamente estamos hablando de... un segundo. Marcelo, por aquí estamos. Estamos hablando de qué se debe, o estas deformaciones, se deben a microfisuras que se producen en el hormigón por carga sostenida. Entonces, ¿a qué me refiero con carga sostenida? Por ejemplo, en nuestras estructuras, digamos que la carga de los vehículos es una carga trasiente. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la clasificación? ¿No? Los efectos naturales, viento, sismo, todo eso son cargas que pasan en un instante de tiempo. Cargas sostenidas vendrían a ser el peso propio, principalmente, y las fuerzas de post y pretensionamiento. De hecho, ustedes pasan toda su clase con Fernando, pues estudiando esta, ¿no? De lo del tensionamiento. ¿Listo? Entonces, esto ustedes lo aprenden en mecánica de materiales también. Hormigón realmente es la base, lo que es mecánica de materiales, ¿no? Entonces, resulta que nosotros sí tenemos una gráfica en donde yo tengo aquí el tiempo. Y estoy hablando en años, ¿no? No pasa, ¿no? Vamos a decir que este es el año 0, este es el año 1, así sucesivamente 2, 3, etcétera. Más o menos, si esto es el quinto año, yo voy a tener una gráfica que en el instante 0, en el cual nosotros suponemos que desencoframos la estructura y la estructura empieza a soportar su peso propio, aquí yo tengo una fuerza elástica o una deformación elástica. ¿Listo? Conforme pasa el tiempo y debido al efecto del clic, esto empieza a aumentarse hasta que llega un punto en que se estabiliza. ¿Listo? Entonces, digamos que para lo que el peso propio nunca se va a quitar, el peso de los preesfuerzos tampoco se va a quitar nunca. Pero si en teoría yo llegara a retirar esa carga, yo voy a recuperar la deformación, en teoría, de pasar algo y no hubiera gravedad, ¿sí? No habría peso y no hubiera más carga. En teoría, yo pudiera recuperar, pero el CRIP, debido a que son microfisuraciones, voy a recuperar algo de deformación. Ah, por cierto, esto es una gráfica de deformación en función del tiempo, ¿no? Pero voy a recuperar solamente esta misma cantidad de la deformación elástica y la estructura va a quedar con una deformación que va a ser permanente debido al CRIP. ¿Listo? Entonces, es bien importante que nosotros podamos determinar esto, porque muchas veces esos valores pueden llegar a ser inclusive más grandes que la deformación propia elástica. ¿Listo? Ahora, ¿en qué punto se estabiliza? Aproximadamente a los 5 años. ¿Sí? Aproximadamente en 5 años, ya la deformación debido al CRIP en elementos, como les digo, de hormigón, pues empezamos a tener ese efecto de que se uniformiza y se mantiene y ya no se aumenta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se controla? Se controla evitando la microfisuración. ¿Cómo hacemos? Colocando acero
en compresión. Entonces, se comprime el hormigón, se microagrieta. ¿Cómo lo controlo? Le voy a poner acero en la zona de compresión y eso va a evitar, pues el acero no tiene ese problema y va a controlar las deformaciones. Ahora, ¿cuál es el efecto en una estructura? Pues resulta que eso puede producir que existan deformaciones adicionales como las que vamos a ver en esta imagen. Por ejemplo, tenemos una puente, hablando de puentes específicamente, en donde inicialmente ese voladizo, ¿ven? Ese voladizo que está por aquí, ¿sí? Pues obviamente era recto y debido al efecto del clip coge, se genera una deformación que es una deflexión en el sistema. ¿Listo? Entonces, eso es el fenómeno del creep. ¿Cómo se calcula? Ah, bueno, eso es otra cosa más interesante, porque justamente en la sección 5, y específicamente en la sección 5. Ya les voy a decir exactamente el artículo y el capítulo, etcétera. Denme un segundo. 370. El capítulo 5 del Ashton se trata de estructuras de concreto o el diseño en concreto y específicamente en el efecto del creep se puede analizar en el artículo 5.4.2.3 en donde se puede estimar como una deformación que le llaman, esa letra es sí. A ver, no, eso creo que es phi, si mal no me acuerdo, la letra griega, que es la deformación en el tiempo del creep, se va a calcular con una expresión que es 1.9 K sub S por KHC por K sub F por KT sub D por T sub I a la menos 0.108. ¿Listo? Donde esos factores K, pues van a tener unos valores. Que los voy a copiar aquí, pues, para mayor. ¿Listo? Y ya. Entonces, esto me va a dar el factor del creep. Ahí tómenle un screenshot. O se van al artículo, ahorita lo estoy copiando del artículo 5.4.2.3, página del libro, del documento 5.18. 5-18. ¿Listo? Ok. El siguiente, o la siguiente fuerza que nosotros tenemos son la parte de asentamientos diferenciales. Y en la parte de asentamientos diferenciales, las siglas pues van a ser SE, Central, ¿no? Ahora, estos asentamientos en puentes se van a producir igual que en estructuras, ¿no? Se producen por, ¿no? Un cambio en el nivel de apoyo en la superestructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un cambio en la altura de la columna que apoya el puente, ¿no? Entonces, esto puede darse por diversos factores. ¿Quién me dice o a quién se le ocurre uno? Y el típico. Dime.
Por el suelo. Ujú. Entonces, esto puede darse por diferentes factores entre los que se encuentran. Entonces, primero, fenómenos de consolidación. La consolidación del suelo. Ahora, si no se consolida el suelo, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, en eventos sísmicos pueden existir fenómenos de licuefacción. Perfecto. Muy bien. Licuefacción. De hecho, hay un caso de asentamiento súper interesante que todo el mundo conoce, ¿no? La- bueno, eso es como un caso de licuefacción, el sismo de México, ¿te refieres? ¿O de qué es? ¿Qué estructura? Ya, sí, las iglesias también. Ok. Un caso, la torre inclinada de Pisa, todo el mundo conoce eso. Eso es un asentamiento, ¿no? No fue por sismo allá ellos, casi en Italia, no es todo el país, no es sísmico, pero sí hay ciertas zonas, pero tienen un asentamiento diferencial y tenemos 4 grados de inclinación en la torre y todo el mundo se va a pararse así. Ok, ¿listo? Eh, Acá más cerca tenemos, y hace algunos años hubo una noticia en que la refinería de Esmeraldas, esa gran estructura que le gastaron un montón de plata, ¿qué pasó? Se estaba hundiendo 10 centímetros ya de asentamiento diferencial en una zona, que era full, 10 centímetros es bastante, ¿no? Entonces, ¿qué más puede producir cambios en eso, ¿no? Por ejemplo, fenómenos como la socavación. La socavación de estribos o columnas, ¿sí? La socavación de estribos o columnas ubicados cerca de márgenes de río o de flujos de agua. Bueno, digamos que estos serían los principales en ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando yo tengo estos fenómenos de asentamiento? Pues su influencia está en, primero, producir flexión y cortante adicional en la superestructura de puentes continuos. ¿Listo? Entonces, imagínense un puente de 3 luces. En los 3 luces coge y se asienta un apoyo, pues ese elemento va a estar sometido a flexión por su propio peso adicional, ¿no? A lo que tenemos, ¿no? ¿Eso qué va a hacer? Pues va a cambiar los diagramas de momento y de cortante en general de la superestructura. También produce, ¿sí? Produce problemas en las conexiones de puentes simplemente apoyados, ¿sí? Debido al contacto
de concreto con concreto, o el contacto entre superficies de concreto, mejor. ¿Listo? Entonces, creo que ahí sobra decir pues que un puente continuo es una estructura hiperestática, un puente simplemente apoyado es isostático, y la ventaja que tienen los puentes simplemente apoyados pues va a estar específicamente en el hecho de que puedan acomodar las deformaciones del asentamiento. Si yo tengo esto a nivel y esto baja, pues lo que va a pasar es que se va a acomodar, ¿no? Pero si se baja mucho, ocurren estos fenómenos de que la deformación hace que las estructuras se queden aquí en contacto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un puente de varias luces de 32 metros cada una, en donde yo tengo el asentamiento de un elemento y pasa a existir este tipo de problemas. Entonces, en la posición A, si yo hago un zoom, pues empieza a haber contacto de la superficie con el borde de la columna fuera del apoyo elastomérico. ¿Estamos de acuerdo? En la posición B, en cambio, pues lo que va a pasar es un ensanchamiento y pueden haber contacto entre las dos losas, ¿sí? En la parte superior, y en la parte C, pues se repite lo de la parte A. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, eso serían para lo que serían estructuras isostáticas y en el caso de que solo se estuviera moviendo un apoyo, ¿sí? Entonces, en este tipo de problemas de asentamiento, los asentamientos diferenciales deben estudiarse los asentamientos diferenciales deben estudiarse contemplando elementos individuales de apoyo, así como grupos de elementos. Entonces, este es el efecto de un elemento individual, pero ¿qué pasa si yo puede pasar? Es probable, puede ocurrir, cómo se analiza, ¿no? Otro efecto de los asentamientos es disminuir ¿sí? Disminuir el efecto del creep. Que en este caso, pues, sería un efecto benéfico. ¿Listo? Entonces, para esto, nosotros tenemos el artículo 10, o mejor dicho, el capítulo 10 de la norma, que es lo referente a foundations, y específicamente el artículo, ya les digo, 10.7.2.3, página 10.90. En donde pues les voy a pegar algunas cosas aquí. En donde ahí hablan de cómo calcular o estimar el fenómeno, ¿no? Esto sería la...
Tenemos ahí un problema con el bendito, con el documento que no permite hacer marcas. Toca buscar la página. 10.90. Por cierto, aquí no debería estar el Juan Estrella, sí, ¿no? Justamente iba a preguntarle algo. Iba a mencionar algo de que estaban queriendo investigar de unas Cochasquí, creo que es. Cochasquí, ¿hay algo que se llama Cochasquí en Ecuador? Así, las ruinas de Eso, algo quería hacer acerca de este tipo de análisis. Que no conozco las ruinas de Cochasquí, la verdad. hay un peaje, viendo como el barro, Otavalo. Hay un peaje que se llama Cochasquillo. En el segundo peaje. Ya, antes de Antes de Cayambe. llegar a Tabacón. Ya. Ahí. ¿Y ahí hay ruinas? El pase, el segundo peaje y hay un carrito de Pedroma. Ahí están las ruinas. Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Es chévere? Yo no he ido nunca. Ya todavía no fui a la visita con la en el colegio. Yo no he ido nunca. Ok, no sé. Ok, entonces, ¿qué les dije? 10 punto no sé qué, punto 2.3, página 10.90, slash, aquí lo voy a poner, esa es la del documento, slash para que se ubiquen más rápido, porque si no está más difícil. En el PDF es la 1379, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que nos dan son gráficas para medir lo que sería el efecto, teniendo en cuenta pues las cimentaciones básicas o típicas de puentes. Para que tengan ustedes una idea, ya lo habíamos mencionado, los puentes generalmente se cimentan en pilotes y bueno, vamos a encontrar aquí las directrices para calcular los esfuerzos, así como hacen con el Juan Pablo, en grupos de pilotes, teniendo en cuenta pues algunas cosas, ¿no? Entonces aquí están las presiones, básicamente el asentamiento del grupo de pilotes y así van a encontrar unos gráficos que nos van a ayudar para esto, a estimar este tipo de fuerzas, ¿no? Teniendo en cuenta una cimentación equivalente y todas las aproximaciones que tenemos en suelos, ¿no? Recuerden que en suelos, pues eso es algo bien, ¿no? Bien, sin temor a decirlo, bien interesante, ¿no? Que ojalá el Juan Pablo no se ponga bravo, pero siempre escoja de estas tablas los valores típicos, puede ser entre 10 y 1.000.000, escoja el que usted quiera. Entonces es como que uno dice, bueno, ¿cómo, no? Pero bueno, así funciona, ya se ha funcionado y no se han caído las estructuras, entonces algo de lógica debe tener en esos factores de seguridad de 3 y 5 y todas esas cosas, ¿no? Ok, asentamientos. Eso es la parte de asentamientos. Ahora, ¿qué más tenemos? Lo que sería los efectos del preesfuerzo, las fuerzas de post-tensado. Uy. Y ahí podríamos, de hecho, poner post-pre, ¿no? Porque prácticamente, pues, tenemos el conjunto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que estas son las fuerzas P su S. Y en las fuerzas P su S, lo que vamos a decir, o mejor dicho, vamos a hablar de que el efecto de estas fuerzas son dos principalmente. Entonces, primero, cargas axiales de compresión. Bueno, ¿saben qué? Ahorita que lo estoy pensando, son tres realmente. Cargas axiales de compresión
B sería momentos flectores, ¿no? Internos en los elementos. Debido a esos momentos, de hecho nos aprovechamos del posttensado para generar contraflechas, ¿no? Ok, en este punto vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Prende esa cosa o está bien? El ventilador me refiero. ¿Sí lo prendo? Listo. Ok. Ahora, estas fuerzas producen también creep, que ya lo mencionamos antes, ¿no? Y su eficiencia se disminuye, pongámoslo así, se disminuye, ¿por qué? Por varias razones, entre las cuales están, ¿quién ha visto aquí la clase de pretensado con Fernando? ¿Solo 2? ¿3? ¿4? Ok, entonces tomo la lección. ¿Por qué se disminuyen las fuerzas? De hecho, la clase de pretensionamiento o posttensionamiento es una clase de averiguar por qué se pierde la fuerza que yo le pongo con el gato, ¿no? Es principalmente. ¿Por qué se pierde la fuerza? ¿Por qué pierde efectividad? Son pérdidas, le llaman. Ay, por la fricción Fricción entre entre el cable y tal vez el ducto. el ductor, ya. Ajá. También por la relajación del acero. Eso que acabas de decir es creep. Flujo plástico, relajación, creep. El acero se va extendiendo. También igual es pérdida no sé cómo se llama, donde se agarra el cable, por los extremos. Los anclajes. Hay algunos. Por eso, ajá. Creep. Bien, Montero. ¿Cómo es que es? Marcelo. Creep en el cable. Me olvidé la palabra en el anclaje. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, me olvidé. La palabra. Ahorita lo digo. ¿Ah? No, no, en el anclaje. En el anclaje coge y se incrusta eso, pero bueno, pérdidas en el anclaje del cable. También se pierde por la deformación del elemento. Como está sometido a compresión, el elemento como tal se acorta, por la carga mantenida se acorta más y entonces el anclaje pierde fuerza porque el elemento ya no es tan largo, ¿sí? Bueno, hay un montón de pérdidas, digamos ahí, etcétera. Ya no me acuerdo exactamente cuántas son, pero creo que ahí son las más, ¿no? Las principales, pues, ¿no? Ahora, estas fuerzas adicionales deben considerarse para el diseño de apoyos. Donde va anclado el cable es importante, pero todas esas fuerzas pues se van a ir a las regiones de los apoyos, llámense estribos, etcétera, y elementos
de superestructura. Ok, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos cuando tenemos el efecto de el postensionamiento? Vamos a tener un diagrama en donde si tengo un elemento postensionado o pretensionado, realmente no importa, yo voy a tener un diagrama distinto de deformaciones, donde tradicionalmente, pues, yo tenía lo que era la fuerza del acero, la fuerza del acero, la compresión debido al momento flector. Y en este caso, pues estamos hablando de que aquí tengo un preesfuerzo axial, ¿no? Que está en las barras de acero, en este modelo. Entonces, yo voy a tener una carga de compresión debido al pretensionamiento, postensionamiento axial. Y como el acero tiene un momento, o mejor dicho, como el acero tiene una excentricidad respecto al eje neutro del elemento, pues va a producir un momento adicional de pretensado. Eso es básicamente, pues, lo que pasa en un elemento que tiene una barra totalmente recta de, digamos, de postensionamiento o de pretensionamiento, ¿no? En elementos, no sé si esta parte ven realmente con Fernando, sinceramente nunca he visto el sílabus de esa clase. Pero, por ejemplo, en elementos como los puentes que son de vigas, pero pretensados, lo que nosotros vamos a tener son fenómenos como un cable que tiene una forma que sigue el diagrama de momentos dentro de la estructura. Se me acaba de embolatar la figurita. A ver, déjenme ver si la logro encontrar. Pero bueno, es básicamente ese cable, al tratarlo de estirar, le genera una contraflecha al elemento. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Básicamente esas pérdidas se las calcula con esas, ahorita hay como unas tablas de eficiencia y no sé cómo hacían con la clase de Fernando, pero cuando yo vi esa clase, era toda la clase estimando exactamente las pérdidas y al final dijeron, bueno, eso aproximadamente es el 60% de la fuerza que usted le ponga, se pierde un 40, no sé. Entonces con eso se diseña y punto. O sea, como que... Pero bueno, así es bueno saber cómo es que se calculan. Pero básicamente es eso, ¿no? Uno dice, le pongo 100 toneladas, pierdo entre el 40 y el 60, calculo para una carga de 50, 60 toneladas y punto. Y eso es el análisis, ¿no? Ok, ¿preguntas hasta aquí? Ok. Vamos a mencionar lo que es la carga sísmica, ¿no? Entonces, de ahí es fuerza sísmica. Y resulta que si ustedes ven, por cierto, la fuerza sísmica está denominada como EQ. Si ustedes van a la norma, o al código, mejor dicho, la fuerza sísmica va a estar denominada y quiero antes de hacer alguna cosa revisar, sí, EQ, fuerza sísmica, ¿no? Porque la E es para presiones de tierra, ¿no? Como le mencionamos, ¿no? Entonces, para la fuerza sísmica, en la norma, eso es algo que nosotros pues, no vamos a poder traernos del ashlo. La fuerza sísmica la debemos calcular para el sitio de la obra en función de nuestro propio espectro, ¿sí? Cuando son obras de menor importancia. ¿Cuál espectro? El de la NEC. ¿Listo? Cuando son obras de mayor importancia, ya se hace un estudio de amplificación de onda del sitio en donde va a estar emplazado.
¿Listo? Entonces, digamos que para poner algo de teoría, vamos a decir que la fuerza sísmica se estima en función de la amenaza propia del país y específica para el sitio del proyecto. ¿No? Entonces, la amenaza propia del país y específica del proyecto, se puede utilizar la de la ANEC para puentes tradicionales. Y voy a tomar la palabra tradicional, pues porque digamos que ahí hay un área bien gris, ¿no? Va a depender mucho de la importancia. Pues no voy a decir puentes poco importantes, no, pues quedaría como feo. Pero digamos, para estructuras tradicionales de luces cortas, en Ecuador, se toma de la ANEC. Entonces, en la ANEC, ya todos conocemos básicamente que tenemos un mapa de peligro sísmico que nos da cierta información. ¿Qué nos da este mapa? Nos da la información de la aceleración. Este factor Z es algo que nosotros conocemos como el peak ground acceleration. La aceleración pico en nivel de roca, ¿no? Y punto. Ahora, para puentes de mayor complejidad o importancia, ¿dónde qué? Para puentes de mayor complejidad e importancia, deben realizarse análisis específicos para estimar el efecto de la señal sísmica al atravesar el estrato de suelo. Entonces, ¿de dónde sacamos la fuerza? Pues las fuerzas se estiman a partir del espectro de aceleración. Sísmica. Entonces, ese espectro todo el mundo ya lo conocemos, esperaría. Y es este grafiquito. Vamos a lo gigante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el espectro va a ser este gráfico, que es plano en la parte inicial y como curvo después de un periodo que le llamamos el periodo de periodos cortos.
¿sí o no? Pero realmente así no se ve un espectro. Este es un espectro de la norma. Cada vez que ustedes vean un espectro así plano, ese es un espectro de la norma. Específicamente los espectros no se ven así. Se ven más que todo como algo así. Uy. Bueno, eso es lo bueno de la tecnología. ¿No? Un espectro se ve realmente así. Ahí está la comparación de un espectro de norma con un espectro específico, ¿no? Real de una señal. En Sismo hacen estos espectros, si mal no estoy. ¿Sí? Ok. Entonces todo el mundo entiende esa parte del espectro. Pero, o sea, yo no veo esto, pero nosotros hacemos un análisis y ahí había una línea que era recta. ¿Y por qué está la línea recta y la línea que no? Una pendiente. Ah, es por esta línea. Ajá, sí, ya hay otra que es por eso. Ve que en un espectro real nunca sale desde acá arriba. Entonces, esto es una línea, ya me lo voy a decir, que arranca queriendo estimar ese. El espectro va a tener un periodo de vibración fundamental. Un espectro se hace para una señal, ¿no? Como la señal tiene un periodo propio y está atravesando el suelo, y el suelo tiene un periodo propio. Aquí nosotros podemos ver en ese espectro cuál es el periodo del suelo, más o menos en este, por ejemplo, está más o menos entre 1 y 2 segundos. Una estructura que tenga 1 o 2 segundos va a sufrir más fuerte. La parte que ven. Pero es por eso esa línea se utiliza y lo que dice la norma es que, bueno, para todo lo que sea así de rígido, no va a soportar tanto y lo pone todo al mismo nivel y fácil, ¿no? Más fácil. Ok. ¿Preguntas del espectro? Entonces, básicamente funciona igual. Es una estructura, un puente, tiene masa, tiene rigidez, se hace un análisis modal espectral y se aplica fuerzas en función de los modos de vibración de la estructura, que son diferentes a los de las estructuras convencionales. ¿Cómo se mueve un puente? Pues primero se va a mover lateralmente, porque son elementos largos, empiezan a moverse lateralmente en su primer modo de vibración. Después longitudinalmente en su segundo, y de ahí empiezan a haber modos en donde la losa empieza a moverse así o así. Bastante interesante si lo hacen alguna vez, ¿no? Ok. ¿Preguntas? ¿Está ahí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que para el diseño sísmico, pues sí la cosa empieza a complicarse, porque yo necesito seguir algunos criterios para el diseño sísmico, ¿no? Entonces aquí he sacado unas imágenes que son de la norma, pero ahorita no me acuerdo, ahorita si no me pidan en qué página está, porque las había sacado y me olvidé de sacarlas de la norma en PDF, las saqué del libro que compramos. ¿Listo? Entonces, estas son unos diagramas de flujo en donde nos dice cómo yo puedo hacer la parte del diseño de los componentes en función de las zonas sísmicas. Ellos tienen zonas sísmicas igual que nosotros. ¿Listo? Entonces, no me pidan ahorita en qué página está, pero está en la parte de fuerza sísmica de la norma, que debe estar, lo podríamos buscar, pero voy a perder un montón de tiempo en esa parte hasta buscar. Pero recuerden, el capítulo 3 es cargas de la norma y casi al final se mueve esto. Está la parte de justamente lo que es fuerza sísmica, más o menos en la página 200 por ahí.
Entonces, esto es bastante interesante porque nos dice algunas cosas. Por ejemplo, nos dice, ¿es un elemento de hormigón o de acero? Entonces, tengo un puente de hormigón. Entonces, haga estas tres cosas. ¿No? Es de aluminio. Es de, no sé, aquí empieza a servir, aquí están los capítulos. O mejor dicho, las subsecciones. Y es una muy buena ayuda para el diseño sísmico de estas estructuras. Sería solo para el diseño en Estados Unidos, ¿cierto? No, 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 no. Lo que pasa es que ahí van a estar las provisiones, por ejemplo, para el diseño de cimentaciones. Entonces, lo que no podemos copiarnos de ellos es la fuerza sísmica. Pero una vez que tú pones la fuerza sísmica del país, el diseño de la fundación ya no le importa, es el mismo, dependiendo del sismo, ¿me entiendes? Entonces aquí está cómo se ponen los asentamientos, fíjense ahí está el capítulo que acabamos de ver, cómo se diseñan los abutments, esos son los estribos, las pilas, los muros, ¿no? Y cómo se diseñan los elementos a tensión, compresión, es bastante interesante, pues, el diagrama de flujo. Ahí están los capítulos dentro de la norma, ¿no? Para diseño sísmico de estructuras. ¿Listo? Entonces, ahí los invito a que por favor le busquen, están en la norma, están en el capítulo de fuerza sísmica, capítulo 3. Ahorita no le he podido modificar el archivo, porque específicamente el bendito archivo está bloqueado, si se dieron cuenta, ¿no? Nos mandaron con licencia. ¿Tres qué? 189. Ok. Entonces, a ver, esa es la página, ¿no? Gracias. Página 3189, apéndice 3. Y se llama Ya. Sí, era un apéndice. ¿Listo? Listo. Ahí está. Gracias. ¿Joel? Oh, no, Josué. Josué. Ya. Gracias, Josué. Entonces, continuamos. Ahora. ¿Qué seguirían? Seguirían las cargas de tierra, empujes de tierra. Pero esa parte de las cargas de empujes de tierra, pues lo vamos a retomar cuando veamos estribos, porque pues para la superestructura no va a existir, para las columnas individuales pues no va a existir, sino que va a existir para la parte del diseño de los estribos. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahí y nos vamos a pasar ahora a lo que es la filosofía de diseño LRFD. De diseño LRFD aplicada en puentes. O aplicada en diseño de puentes. Ok. Entonces, resulta que si ustedes se ponen a leer un poquito acerca de los libros que les di el día, y pues en los otros libros de Becker, etcétera, se van a encontrar que esta es la última filosofía de diseño que se está aplicando actualmente, ¿no? En las normativas. Antes hay otra que conocemos, que ustedes usan, por ejemplo, en mecánica, cuando estaban viendo mecánica de materiales. ¿Cómo se llama? La ASD, ¿recuerdan? La de esfuerzos admisibles. ¿No? Para diseño de cimentaciones estoy seguro, un factor de seguridad. ¿Usaron un factor de seguridad en cimentaciones? Ya, pues aplicar un diseño por ASD. En acero, la norma también dice diseño de acero en ASD y en LRFD. También. Porque dicen no. Y usaron. Y en mecánica de materiales. ¿Quién vio con Alfredo mecánica de materiales? Ya. Estoy seguro que les dio
ASD. ¿Listo? Porque ellos utilizan esos factores de seguridad. Sin embargo, en puentes han existido más. Como los puentes son tan antiguos, han existido diferentes metodologías. Antes de la LRFD había una que es LFD, sin la R. Una R que no tenía factores de resistencia, que es la R, sino que solo eran factores de carga, de modulación de carga. Y así han habido algunos, ¿no? Entonces, no me voy a entrar en detalle a qué es la filosofía de esfuerzos del LFD, Pero básicamente su diseño se basa en un concepto simple, ¿no? El diseño de un elemento debe cumplir lo siguiente. Y en una gráfica se puede entender bastante sencillo. Yo tengo aquí una gráfica en donde voy a tener la distribución. Recuerdan, cuando ustedes hablen de distribución, tenemos varias, la distribución log normal, la distribución chi, la distribución no sé qué, eso ven en estadística. Por cierto, ¿aquí ven estadística? Ok, no importa. Todo el mundo conoce la bendita campana de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, la bendita campana de Gauss me marca una media, ¿estamos de acuerdo? Y una desviación estándar y toda la cosa por el estilo. Entonces yo voy a decir que esta primera campana de Gauss, que la puse a la izquierda, es la campana de Gauss que representa los factores de mayoración multiplicado por las cargas, USUI. ¿Estamos? Entonces hay las cargas, la distribución de las cargas, multiplicado por un factor de mayoración. ¿Qué significa esto? Pues si ustedes, digamos, todo el mundo hacemos una viga, hacemos la misma viga y la vamos a ensayar en el laboratorio, ninguno vamos a tener la misma resistencia, digamos, el mismo momento flector máximo en el cual la viga falla. ¿Estamos de acuerdo? Nunca. ¿Listo? Y asimismo, si nosotros todos ponemos y calculamos el peso de la viga y hacemos una misma viga, a todos nos va a variar, aunque sea un poco. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Es un promedio de las cargas de viento, de sismo, todas las que vimos, y va a haber una más o menos una campana de Gauss. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las resistencias, por otro lado, van a tener igual una distribución. En donde estos va a ser un factor de resistencia phi multiplicado por la resistencia nominal del elemento. Y nuevamente dijimos, ¿no? Usted hace una viga y los pongo a todos a hacer una viga y la ensayamos y vemos que el momento en el cual se rompe no va a ser el mismo, va a variar un poquito. ¿Listo? Dependiendo del material, el man que la construyó, si el man llegó y vino con guayabo o no y la quiso hacer, o vino del concretazo, ¿no? Etcétera. Entonces, para resumir un poco, eso es lo que hacemos nosotros en el LRFD. Esos factores de mayoración y esos factores de reducción van a hacer de que la probabilidad de que la resistencia sea menor, que la resistencia, que es este bracito, voy a decir ese bracito, sea menor a la carga, que es este bracito de acá, sea bien bajita. Usted cuando enseña ante el LRFD, existe una probabilidad estadística que en serio su elemento esté soportando más carga de la que usted estimó y mayoró, y que su elemento tenga una resistencia más pequeña de la que usted estimó y ya redujo por el factor phi. Sí hay probabilidad, pero esa probabilidad se representa como esa área que tengo ahí. Esta es la probabilidad
de falla. Entonces, esto es diseño por confiabilidad. No nos vamos a meter mucho en esa vaina, porque es cuando, por ejemplo, son fenómenos como los que estudia Eva, por ejemplo, fenómenos que no están bien estudiados, hay que hacer un análisis de esto. ¿Listo? Entonces, si les gustan las distribuciones, hablen con Eva, ella les va a decir un poco acerca de eso. Ok. Ahora, en últimas, ¿eso en qué se traduce para nosotros? En que un puente debe cumplir 3 objetivos. El primero va a ser un objetivo de serviciabilidad. Ay, Jesús, dame paciencia. Hoy estoy como con poca paciencia. Ok. ¿Cuál es el objetivo de serviciabilidad? Pues bien sencillo. Ah, ya iba a poner hasta el pues, ¿no? El puente debe cumplir el objetivo para el cual fue diseñado. Entonces, parece sencillo, pero si un puente a lo largo de su vida útil toca cerrarlo porque tuvo asentamientos muy grandes, porque se fisuró, por lo que sea que haga que no se pueda usar, pues no está cumpliendo el objetivo de serviciabilidad. Sencillo, no es nada más, ¿no? El segundo objetivo es un objetivo de constructibilidad. Y cuando hablamos de este objetivo, es también sencillo el concepto. Debe diseñarse, y esto hace parte del que diseña el puente, para que la tecnología disponible en la región y técnicas de construcción permitan su construcción. Entonces, sí, que allá en, no sé, Dinamarca hacen puentes en el aire, o toda la sección del puente es construida en la fábrica y lo van y lo colocan, que sí ocurre eso, ¿no? Bueno, está muy bien, pero si yo vengo acá a Ecuador y digo el diseño del puente es así, pues no lo voy a poder hacer. No estoy cumpliendo el objetivo de que se pueda construir acá en Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Y punto, no es nada más. El tercero, pues va a ser seguridad. Entonces, los dos primeros a veces, pues, son como obvios y a veces no se cumplen, ¿no? En el de seguridad, ¿sí? Debe mantenerse estable ante efectos extremos. Y entonces, ya vamos a hablar un poquito de los eventos extremos. En nuestra cabeza viene directamente el sismo, pero no siempre. Puede ser sismo, tsunamis, choques, ¿no? Y en condiciones de servicio. Entonces, típicamente debe permanecer normal, ¿no? Entonces, esto de seguridad, ¿cómo se asegura? Para esto, se verifica la inecuación de diseño. Uy, ya me fui al inglés. Ah, no, sí estoy bien. Ah, no. Y alguien la mostró en la preparación. No recuerdo quién. Pero habla de que la sumatoria de los factores gamma sub i
de cada carga Q sub I, multiplicados por un factor eta sub I, que juntos son la demanda, yo le voy a llamar demanda siempre, la demanda de carga, lo que sea, tienen que ser menores o iguales a el factor phi por la resistencia nominal, donde esto es la resistencia. Entonces, punto. Las cargas mayoradas deben ser menores a las resistencias reducidas. ¿Listo? Entonces, en este punto, vamos a hablar de lo que serían las cargas. O, perdón, las combinaciones de carga. No, creo que antes de eso, deberíamos hablar de los estados límites, pero bueno. Sí, vamos a hablar de cargas rápidamente. Pongámosle así, factores y combinaciones de carga. Entonces, en los factores y combinaciones de carga, pues vamos a arrancar hablando un poco de las cargas. Entonces ya hemos visto las cargas, ya hemos hablado de algunas de ellas, ni siquiera todas, sino las más como relevantes. Y vamos a tener que existen un montón más. Si es que este bendito se actualiza. A ver. Ahí sí, ya. Ya. Bien. Ahorita como lento el internet. Entonces, hay un montón de cargas que son estas. Y son muchísimas más de las que usted pudiera estimar en un edificio, ¿no? Ese es el nombre y prácticamente esas son las que usted encontró en su preparación, ¿no? En la tablita específica de las combinaciones de carga, ¿no? Ahora, estas cargas, ¿sí? O mejor dicho, una diferencia principal entre el diseño de edificios y puentes está en los estados límites que se deben chequear. No, estas las saqué de un documento. Pero en la norma están todas estas digamos, los nombres, ¿no? En el capítulo 3 están todas. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues ya hemos visto la mayoría. Creo que me faltaron las de hielo y las de los efectos de tierra, ¿no? Pero el resto ya las vi. Entonces, ¿cuáles son los estados límites? Entonces ponemos estados límites de diseño. Entonces, en los estados límites de diseño tenemos el estado de resistencia. Y el estado de resistencia asegura la integridad local y global, ¿sí? De la estructura durante
la vida del puente. ¿Listo? Básicamente, integridad. De ahí tenemos un estado que sería el de servicio, en donde el estado de servicio ¿sí? Estudia restricciones en esfuerzo o restricciones en los esfuerzos generados de formaciones y anchos de grieta de los elementos durante su vida de diseño. Ese es el estado límite de servicio. De ahí vamos a tener el estado de fatiga y fractura, en donde el estado de fatiga y fractura estudia restricciones, y es básicamente la misma, restricciones en los esfuerzos y anchos de grieta o mejor dicho, aquí deberían no ser anchos de grieta, entre los esfuerzos y crecimiento de los anchos de grieta debido a los camiones de diseño o a los vehículos que transitan, ¿no? Pongámosle camiones, porque a la larga los camiones son los que hacen el problema, ¿no? Los camiones que transitan sobre el puente. Y de ahí tenemos lo que sería el evento extremo. En donde cuando hablamos de evento extremo, ¿sí? Estudia, no, ni siquiera estudia, asegura la supervivencia estructural durante eventos que tienen un periodo de retorno. Como lo son. Y entonces aquí, principalmente, sismo. Pero no solo sismo. También está colisión de vehículos. / barcos. También, ¿no? Vessels en inglés, ¿no? También, ¿cómo es que se llaman esto? ¿Aluviones? Sí, deslizamientos. Deslizamientos.
Por ejemplo, recientemente hubo en el Chaco un deslizamiento que se llevó a 2 puentes, ¿no? Una crecida de un río, ese tipo de cosas. Ahí que no se cumplió, dado límite de evento extremo. E inundaciones, pongamos. Tsunamis, inundaciones. Bueno. No sé si se escribe así, tsunamis. Tsunamis y inundación. Bueno. Ya me entienden, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con eso? Pues tenemos la tablita en donde ustedes en su preparación vieron en la norma. Y en la norma, la tablita va a tener algunos, digamos, valores. No sé por qué nos está actualizando esto. Está malo el internet. ¿Qué es esta tablita? Entonces ya, ustedes la tienen, averiguaron. Ya discutimos un poco en esa preparación de los factores gamma, etcétera, ¿no? Lo importante, y si le van a tomar la foto, es esta parte de acá. Esto es tomado del libro, así que lo pueden ustedes revisar en el libro. Es de que cada una de esas ecuaciones de combinaciones de carga va a tener un uso. Entonces, por ejemplo, resistencia 1. Eso se va a aplicar en una combinación básica de cargas para el uso normal del puente. Servicio 1, siempre, en todos los elementos. Para resistencia 1. Pero si ustedes ven ahí, resistencia 3, a ver, no, resistencia 2, dice, combinación de cargas que representa el uso del puente por parte de vehículos de diseño especiales. Entonces, si su puente no tiene un vehículo especial, pues no tiene que cumplir el criterio de resistencia 2. Por ejemplo, este es un vehículo de diseño de resistencia 2, en donde es algo pues, que no se va a ver acá. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que se utiliza, por ejemplo, en California. ¿Listo? Entonces, cada una de estas ecuaciones van a tener ciertas combinaciones. Por ejemplo, vamos a tener la combinación de servicio 2. Pues dice, combinación de cargas de intención es controlar la afluencia de las estructuras de acero. Entonces, si su puente es de hormigón, pues no debe cumplir servicio 2. Y asimismo, servicio 3 va a cumplir o va a aplicarse para estructuras de hormigón prepensado. ¿Listo? Entonces, esto va a salir en el examen. Por favor, servicio 1 se utiliza en, servicio 2 se utiliza en, servicio 3, resistencia, tal. Aquí está cuándo lo debemos utilizar. En últimas, un elemento, por ejemplo, un puente como el que vamos a diseñar nosotros, que va a tener que cumplir, como es no preesforzado y como no es de acero, todos los que son resistencia o todas las combinaciones que son de tipo 1. Resistencia 1, servicio 1, fatiga 1, evento extremo 1. Y básicamente eso, que son las combinaciones típicas para puentes de hormigón. ¿Listo? Entonces, dime. O sea que, por ejemplo, un puente de acero solo debe cumplir servicio 2 o servicio 1 y 2. 1 y 2. La 1 son las básicas. Adicional,
las específicas para el material o para en este caso, como les dije, el vehículo de diseño específico. ¿Listo? Entonces, creo que se nos acabó el tiempo. Se nos queda en el tintero lo que es el factor eta. Pero bueno, ya veremos un poquito más adelante qué es el factor eta. ¿Listo? Entonces, nos vemos aquí. La próxima semana, ¿no? Sí, mañana, bueno, en puentes, digamos, todo. Ojo, no se olviden que la tarea 3 tiene un cambio en la estructura, ¿no? Eso se entrega en octubre, me parece. Revisen ahí. Sí, 1 de octubre. Entonces tengan en cuenta eso, ese cambio. ¿Listo? Muchas gracias.